Así las cosas, un llamado por el rescate de la historia como materia específica en el currículo escolar es más que pertinente para que no se siga disolviendo dentro de lo que hoy llamamos el área de ciencias sociales. Desde el Estado, el ambiente para responder a esta necesidad no es el mejor. Al día de hoy, gran cantidad de documentos oficiales, partiendo de los lineamientos curriculares, plantean que los análisis de la realidad deben hacer desde una perspectiva multidisciplinar, que facilite una mirada amplia, crítica y propositiva para entender el mundo en el que viven los educandos. Dicen estos lineamientos en una parte: estamos convencidos que desde el área de ciencias sociales es necesario educar para una ciudadanía global, nacional y local. Una ciudadanía que se exprese en un ejercicio emancipador, dialogante, solidario y comprometido con los valores democráticos que deben promoverse tanto en las instituciones educativas como en las aulas y en las clases. Hasta ahí la cita del documento de lineamientos. A tono con esta idea, la Organización General del Currículo, que plantea la Ley 115, reconoce 9 áreas básicas y obligatorias que integran a la historia con la geografía, constitución política y democracia en una variopinta área de ciencias sociales que se quiere haga un trabajo de formación íntegro. Igualmente, los estándares básicos de competencias proponen una calidad educativa que se podrá consolidar a partir de la homogenización de referentes y de manejar el mismo modelo o cuadro con los llamados ejes básicos. ¿Cuáles son esos ejes básicos? Relaciones con la historia de la cultura, relaciones espaciales y ambientales, relaciones ético-políticas. Partiendo de la definición misma de lo que son esos estándares, se puede apreciar su objetivo. Define el documento de estándares se definen los estándares de la siguiente manera. Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender nuestros niños, niñas y jóvenes y establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer en cada una de las áreas y niveles. Por lo tanto, son guía referencial para que todas las instituciones escolares, urbanas o rurales, públicas o privadas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los estudiantes de Colombia. Hasta ahí va la cita de los estándares. Se nota que el papel aguanta todo y que estamos viendo el hecho educativo como si solamente comenzara y terminara en la institución escolar, como si solamente dependiera de docentes y de estudiantes, como si por el hecho de tener una guía estandarizada para todos los que estamos acá junto con nuestros compañeros del Chocó, del Caquetá, del Amazonas, entonces por arte de magia nos vamos a agarrar de ellos y Colombia tendrá, a pesar de sus diferencias materiales, una misma educación y una misma calidad educativa. El solo hecho que un documento oficial se plantee que un listado de contenidos acompañado de sugerencias en la división temática constituye herramienta para ofrecer un mismo nivel de calidad educativa ya deja de una perspectiva estatal que va más por el lado de lo administrativo y no por el entendimiento de la multitud de realidades que tiene la escuela en Colombia. Pensar en defender la historia en este contexto es una tarea ambiciosa en la medida que se la mire como solo acumulación de fechas, nombres o batallas sin más mérito que el memorístico o el acumulativo. En parte, cuando los lineamientos se apoyan en la necesidad de trabajar miradas holísticas que superen la fragmentación conceptual, se apoyan en una percepción más de tipo positivista de lo histórico, como si fuera una ciencia incapaz de adaptarse a los tiempos y sus cambios. Cuando, bajo el decreto 230, el estudiante solo perdía si reprobaba lenguaje y matemáticas, negando la relevancia del conocimiento relacionado con lo social. Nuestra área suele ser el espacio donde se implementan multitud de ideas coyunturales que tienen muchas buenas intenciones, pero que dejan limitados efectos de las instituciones, en las instituciones educativas. Eso también descarta mucho lo que decía el profesor Campos esta mañana, al recordarnos el hecho, y lo trabajaron ellos también en el documento de colegios públicos de calidad, esto mismo que estoy mencionando acá. Nosotros tenemos que implementar, o así lo miran dentro de muchas de nuestras instituciones, lo que tiene que ver con la cátedra de la paz, lo que tiene que ver con la cuestión de la etnia, ¿cierto? Y entonces la práctica general, por ejemplo, de implementación de los gobiernos escolares, las elecciones, el llamado tanto a los distintos actores de este espacio escolar,
casi siempre termina recayendo dentro de los docentes que integramos el área de ciencias sociales. Los cambios en las políticas y los énfasis que han venido colocando estas políticas en la formación para el trabajo o para la vida perfilan ideas educativas que le abren mayores espacios a la formación en ciencias exactas o en aspectos técnicos o tecnológicos, dejando de lado la formación y conocimiento que se refieren más a lo humano. La progresiva desaparición del bachillerato académico en beneficio de la formación en otras áreas que perfilan hacia la vida laboral tiende a restar importancia a conocimientos más reflexivos o críticos de nuestra realidad. El docente es un aplicador de fórmulas procesadas por profesionales que piensan lo educativo como un proceso académico, que se puede simplificar de las maneras más curiosas y tendrá resultados homogéneos en tanto haya ambientes institucionales propicios. Se piensa que proporcionar computadores, tablets o conectividad a Internet va a permitir mejorar índices de calidad y poco o nada se mira hacia las realidades que enfrentan nuestros estudiantes o la forma como las comunidades educativas pueden reaccionar ante las posibles innovaciones que se les ofrezcan. Pareciera ser que desde el Estado hay un interés por hacer los currículos más eficientes en términos de bajar el nivel de esfuerzo de los estudiantes y porque los números de deserción y repitencia se vayan haciendo cada vez menos voluminosos. Los cambios en las pruebas que realiza el ICFES a los estudiantes de grado décimo, reagrupando materias, son pruebas evidentes de cómo se va pensando y perdiendo los conocimientos específicos. En esos términos, se está asistiendo a la desaparición de la prueba de filosofía, pues ya las pruebas saberes que se han venido aplicando desde el segundo semestre del 2014, el espacio que ocupaba dicha asignatura ahora lo tiene un híbrido al que llaman lectura crítica, que la fusiona con lo que era lengua castellana. Así las cosas, las instituciones educativas le van dando más importancia a la implementación de asignaturas que fortalezcan las competencias lectoras. Y se va viendo una lenta homologación de conocimientos que forman trabajadores eficientes, carentes de sensibilidad social e indiferentes ante las propuestas políticas que afectan su vida. Defender el estudio y conocimiento de lo histórico debe hacerse pensando en ubicarlo como una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos. El gremio historiador, los docentes, las comunidades educativas, sus dirigentes, están en hora de reivindicar como de importancia social la formación crítica de nuestros jóvenes. ¿A quién puede ayudar? ¿Qué puede hacer como para disminuir ese porcentaje? Nosotros nos vamos viendo sometidos a una dinámica más de tipo administrativo, lo pedagógico, lo didáctico, la comprensión verdadera y real de nuestra comunidad educativa se deja de lado porque es más importante tener una eficiencia positiva. Si recuerdan ustedes, la mayoría de lo que nosotros trabajamos cuando nos llamaron al día los que nos animamos a trabajar eso, son referentes principalmente de tipo administrativo, eficiencia, calidad, ¿cierto? ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de que el horizonte específicamente pedagógico está siendo invisibilizado por este aspecto tecnocrático, digo yo, por este aspecto que no mira a la particularidad de la comunidad educativa. Algo nos decía el profesor Campos en el sentido de que las comunidades desaprovecharon esa ventaja que ofrecía la ley 115. Tristemente, los primeros que se olvidaron de esa ventaja fueron nuestros administradores educativos. ¿En qué sentido? Porque a ellos cualquier reconocimiento, cualquier mención positiva de su labor, pues va de la mano de tener estos indicadores positivos. Frente al CADE, frente al ministerio, por ejemplo, lo que interesa es que este colegio, en términos de eficiencia, maneje unos índices bajos de deserción, de repitencia, que tenga buenos índices de aprobación y que le vaya bien en lo que se llaman las pruebas censales, pruebas saber hasta noveno y la final, que nosotros llamamos examen de estado, pero que también desde 2014 ahora se llama saber 11. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que efectivamente esos elementos se van perdiendo. Y una de esas primeras áreas que es sacrificada en aras de tener estos índices eficientes son precisamente las áreas que como ciencias sociales, como humanidades o como filosofía buscan formar este espíritu o esta perspectiva crítica dentro del estudiante y dentro de la comunidad educativa.
La historia hoy debe entenderse como un conocimiento que replantea constantemente sus ideas, métodos y los momentos a los cuales se acerca, su acercamiento a ellos y a las personas de las cuales se nutre. En este sentido, es muy interesante contrastar esta realidad con lo que pasa en otros lados, en otras latitudes. Si ustedes, por ejemplo, tuvieron ocasión de leer recientemente algún vínculo de estos que salen en Semana de Educación, ahí se rescata un debate que está habiendo en territorio europeo con el hecho de rescatar ciertas prácticas que nosotros veíamos como aparentemente superadas o sin mucho sentido en el contexto en el que nos encontramos ahorita. Me refiero, por ejemplo, a la memorización o a la lectura en voz alta. Elementos como esos, que dentro de la práctica cotidiana y contemporánea del educativo se creían superados, están siendo llamados en otros escenarios precisamente para mejorar los procesos educativos, los procesos de comprensión de los estudiantes. Mientras que nosotros todavía estamos girando alrededor de esta cuestión de la eficiencia administrativa. La ciencia histórica en el contexto actual es un conocimiento que no se circunscribe a una perspectiva exclusivamente bibliográfica o archivística y es perfectamente capaz de mostrar la misma dinámica adaptativa que ha movido a la humanidad por milenios. Por más que los ritmos de avance y consumo contemporáneos sean más veloces que nuestros años de formación, sigue siendo pertinente ofrecer una perspectiva histórica para lograr lo que somos y para lograr entender lo que somos y hacia dónde vamos como colectivo. El error en el que se cae es el de darle más relevancia a la acumulación no comprensiva de datos sin darle su contexto o transmitirlo sin sentido. La enseñanza de lo histórico, su metodología de recolección y análisis de información, la crítica que se debe hacer a las distintas fuentes, la intencionalidad de los relatos o los recuerdos, es algo delicado que requiere la mayor apertura mental y tecnológica, así como disposición a estar informado y actualizar referentes. El conocimiento disciplinario en historia que pueden tener los docentes les hace conscientes de que esta ciencia no es cerrada a los aportes de otras disciplinas y es capaz de enriquecer su discurso, método y propuestas, superando el reduccionismo científico que pudo haber caracterizado la disciplina y su enseñanza en otros tiempos. Una cátedra de historia es el espacio para la integración disciplinaria y el debate constructor de criterio que plantean los documentos que en Colombia hablan de las ciencias sociales. En ella encuentran espacio ciencias como la sociología, la biología o la matemática de una manera dialógica complementaria. Le proporciona a los jóvenes elementos de análisis para cuestionar y comparar su realidad con otros contextos, entender la influencia del espacio en la vida de las personas y también la manera como se ha intervenido el espacio buscando sobrevivir. Ofrecerle al niño o al joven una amalgama de opciones bajo la excusa de querer facilitar en ellos una mirada panorámica sin que primero estén en capacidad de discernir lo que ven con lentes analíticos específicos es darles un rompecabezas incompleto. Para llegar a la mirada transdisciplinaria primero es necesario introducir la perspectiva particular. Hay que tener un lenguaje de partida para poder entablar conversación con las demás áreas y asignaturas que conformen los distintos currículos. Cuando en el espacio de clase, cualquier estudiante de pronto tiende a cuestionar el hecho, bueno, ¿para qué estamos viendo esto? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es la validez? Si de pronto yo me voy a ir, como lo marca la tendencia, por una cuestión de formación más técnica, tecnológica o universitaria, pero no en el área de ciencias sociales. Tenemos que entender, y así se lo intento hacer saber a mis estudiantes, que este proceso de formación es un proceso donde tenemos que foguearnos en distintas capacidades, en distintas inteligencias, si lo queremos llamar así. El espacio escolar, el espacio de la escuela es un espacio para que tanto ellos como estudiantes como nosotros en la labor formadora, pues estemos en contacto con esas otras capacidades, con esos otros saberes, los incorporemos, ¿cierto? Hablemos con ellos y en ese diálogo pues seamos capaces de ampliar la mirada que tiene el chico sobre el mundo, su interpretación que vaya más allá de lo que demuestran estos medios informativos. Y eso no es difícil, ¿no? Que estemos en ciencias sociales no es una cortapisa para estar hablando y dialogando con esas otras ciencias, que queramos defender la recuperación de una cátedra histórica
no es únicamente para resaltar lo que decía el profesor Rodríguez con relación a la historia de bronce, sino es una cuestión más en la tónica de lo que nos planteaba el profesor Campos frente a la manera de pensar históricamente. Porque pensar históricamente no es solamente pensar en aquellos elementos de la realidad social ubicados en un contexto y en un espacio específico, sino ser capaces de hacer preguntas pertinentes desde nuestras realidades, desde la realidad de nuestra institución escolar, desde la realidad del joven en su contexto social, familiar, barrial, y proyectarlas a la comprensión de su entorno y también proyectarlas hacia los procesos de cambio y de evolución. En ese sentido, es que me parece que es pertinente el rescate de esta materia, cátedra o área de historia en los currículos oficiales. Entonces, que en esta parte es bueno hablar de unos retos que son importantes tenerlos claros. Muchos de ellos ya los hemos oído de pronto mencionados en las exposiciones que hemos oído en este día, pero no por eso dejan de ser igualmente importantes y también relevantes a la hora de estar pensando constantemente en nuestra práctica y el hecho de querer o de buscar, por ejemplo, aprovechar el momento para rescatar esta cátedra de historia. La enseñanza disciplinar de la historia tiene en el aspecto metodológico su principal desafío. Dentro de todas las posibles implicaciones que resulten de la implementación de los acuerdos que se negocian para finalizar una parte del conflicto violento que ha vivido Colombia, una de las más relevantes tiene que ver con el rescate de las memorias y la pertinente contextualización que demanda el desglose de intencionalidades, comparar con otras referencias y establecer aprendizajes en lo que tiene que ver con lo convivencial, personal, social, político o incluso económico. El contexto globalizado que aboga por elementos como la democracia, la ciudadanía o la justicia restaurativa exige que se hagan ejercicios de rescate de lo vivido por aquellos que se sientan víctimas o los que se sientan llamados a compartir su perspectiva de la historia. En la escuela, los espacios de reflexión bien pueden ubicar la mirada hacia la historia reciente, no solamente del país, sino de América Latina, y su relación dependiente con los poderes políticos y económicos dominantes. Si aún hoy en día la memoria de lo que fue el franquismo y la guerra civil desatan acalorados debates en una sociedad como la española, no es de esperar que sea menos problemática y desafiante la tarea de construir interpretaciones del conflicto colombiano, sus modalidades, posibles causas, consecuencias, transformaciones e implicaciones para las distintas generaciones que sean llamadas a aportar su testimonio. En este aspecto, la academia, no solamente la Academia de Historia, sino también las investigaciones universitarias, tiene una labor de crucial importancia, aportando sus investigaciones y buscando que las fuentes documentales que den testimonio de la labor oficial en esta última etapa de nuestro conflicto no desaparezcan siguiendo la misteriosa ruta de mucha documentación de la época del Frente Nacional o de la época de la violencia. Un olvido, el olvido al que hacía referencia en sus investigaciones, por ejemplo, Gonzalo Sánchez, de las características del que se ha dado con relación a una parte de la acción estatal durante el periodo de la violencia, es poco probable que se pueda dar en el contexto actual, pero aún así, los investigadores deben mostrarse interesados del manejo que se le dé a la distinta documentación y su conservación. Una cosa, pensando en el contexto actual, es depender, por ejemplo, de lo que se vaya revelando de los documentos de Wikileaks, ¿cierto? Y poderlos contextualizar y poderlos trabajar de una manera responsable y que sea socialmente coherente para nuestros estudiantes. Sin embargo, también es necesario que la relación academia, instituciones universitarias, investigadores y escuela sea una relación que pase por romper barreras, por romper puentes, que se deje de ver en el espacio escolar, y nosotros que estamos en esta realidad lo sabemos que es así, que se deje de ver la intervención de la investigación universitaria en el espacio escolar con desconfianza. Por eso desde nuestra perspectiva, pero también desde la perspectiva de la investigación de la academia y de la universidad, empezar a verla de una manera menos como mirando por encima, como mirándonos a nosotros por encima del hombro. Nosotros también tenemos cosas que aportar a esa visión,
Pero entonces es necesario también que establezcamos esos puentes de diálogo de una manera más igualitaria, sin pensar o sin denotar ese posible aporte o la importancia del mismo al entendimiento del conflicto nuestro. Ya en las escuelas, los docentes podrán trabajar aspectos como la didáctica investigativa, el método analítico, la crítica de fuentes aplicable a las narraciones o ejercicios investigativos que se quieran desarrollar para acercar a los estudiantes las dinámicas propias de la ciencia histórica y el conocimiento específico de nuestro saber, desde una práctica más cercana a ellos, pero limitada también y con posibilidades de provocar inquietudes profundas y críticas también a una realidad que se debe analizar de manera propositiva. En términos de la importancia de la enseñanza de la historia, uno de nuestros primeros retos es el de concientizar a nuestras comunidades educativas sobre la necesidad de reflexionar acerca de un tema menos lejano de lo que creen, animarlas a que contribuyan a la construcción de jóvenes diferentes, de ciudadanías que se preocupen por el otro y no ven en el dinero fácil y el menor esfuerzo la solución a situaciones materiales o espirituales difíciles. Otro desafío importante está en el hecho de entender la disciplina histórica como un referente de la variabilidad que se tiene en el manejo de los asuntos sociales. Una de las cosas esencialmente bonitas que tiene el área de ciencias sociales es el hecho de que se pueden trabajar estas formas de socialización. Nosotros en el área estamos llamados no tanto a tener ese afán por cumplir un programa, sino más bien ese afán por formar personas, por formar seres humanos que estén de una manera ética, desde una perspectiva ética, lo mejor formados posibles. Y, en cierta manera, es necesario también que dejemos de caer en el juego administrativo, en el sentido de que es necesario cumplir el programa. A nosotros en las instituciones, y ustedes lo saben, compañeros, nos piden mucho el hecho de avanzar en los contenidos, avanzar en las metodologías, y vemos también un cruce de realidades. Mientras la realidad institucional quiere trabajar de una manera, quiere buscar una serie de resultados específicos, intentando comprender su comunidad, la valoración que se hace desde pruebas externas, desde pruebas censales, no tiene mucho en cuenta esto que nosotros queremos trabajar desde el área. Nosotros desde el área, desde las materias que la conforman, queremos formar seres humanos, queremos formar personas íntegras, pero el asunto clave está en que las exigencias que nos hacen desde fuera y que hacen que nuestros administrativos, nuestros coordinadores, nuestros jefes de área nos estén puyando más bien por mirar el índice de repitencia, por el índice de deserción, por estar pendiente de que los chicos estén, va en contra precisamente de lo que muchas veces nosotros queremos hacer. La buena intención tiene que verse también en una práctica de la comunidad educativa. Los docentes en general y en particular los que trabajamos desde ciencias sociales tenemos la especial tarea de ayudar a contextualizar la gran cantidad de interpretaciones y juicios valorativos que vayan surgiendo ante los avances y retrocesos que se puedan dar en el proceso de negociación. Es de nuestro resorte llamar a la preocupación porque la juventud se anime a preocuparse por políticas que los afectan o buscan favorecerlos. Tristemente, la cultura del consumo y la mirada al inmediato alejan a los jóvenes de los debates y las preocupaciones que debieran llamarlos. También es necesario implementar un diálogo más fluido y constructivo entre la escuela y la academia. Eso, como les había comentado, la relación menos desconfiada, la relación más dialogante, en términos de respetar los aportes que cada uno en su medio y desde su perspectiva puede hacer. En el momento presente, cuando la institución universitaria hace presencia en la escuela, queriendo investigar, no deja de sentirse desconfianza y esto debe superarse entablando diálogos igualitarios entre personas e instituciones que comparten un interés común de hacer de la historia un elemento de comprensión de la realidad. En últimas, me parece que compartimos el hecho de que el rescate de la historia tiene que apuntar precisamente a hacerla y a ubicarla como un conocimiento dinámico de análisis de una realidad que por sí ya se nos presenta dinámica, una realidad compleja que es necesario analizar desde su misma complejidad.
La idea tampoco es perder al muchacho, desorientarlo en estos afanes. Nuestra guía, nuestra labor de guía, está precisamente en eso, en hacer que el estudiante pueda hacer de sus inquietudes, de las preguntas que le genera su realidad, una proyección a un análisis y a una contextualización de los problemas que lo lleven a proponer, que no lo lleven a, como se dice vulgarmente, tragar entero, y que le ayuden a formarse en ese afán personal de ubicarse en un mundo que está en permanente competencia y que constantemente le exige y le exige y le exige que se acomoden y que sea productivo. Nosotros estamos para que ellos sean, para que desarrollen ese aspecto crítico y para que lo puedan aplicar de la mejor manera en su desarrollo personal. Muchas gracias. Proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia de hoy, considera que debe ir de la mano con el método mayéutico. No sé si en la enseñanza de las ciencias sociales se destacan dos visiones, la del estudiante y la del docente. En su ponencia usted pone el énfasis en la visión del profesor y sobre los alumnos sobre su desarrollo cognitivo y sus capacidades potenciales. Entonces empecemos con estas dos. Muchas gracias. Pienso que la pregunta es un elemento fundamental. Tiene que ser un punto de partida y me parece, por ejemplo, que la exposición del profesor Bernardo nos lo hace más que evidente. La pregunta tiene que ser la base. Si de pronto se percibe un mayor énfasis en la experiencia del docente, es porque es desde la fundamentación, es desde la persona formadora que nosotros estamos trabajando con ellos. Nosotros como formadores, digamos así, que estamos abriéndole a los chicos una perspectiva, estamos queriendo ampliar también la mirada que ellos hacen. Como formadores partimos de las inquietudes, o debemos partir de las inquietudes que ellos nos plantean. Igualmente, cuando se les propone, o lo proponemos, lo pensamos, que rescatemos una perspectiva histórica, lo que queremos hacer, lo que yo pretendo, digámoslo así, dar a entender, es una sintonía con lo que plantea el profesor Campos y el significado semántico de lo que significa historia, que va alrededor precisamente de este asunto de la pregunta. Unas preguntas las podemos nosotros proponer en la medida que nosotros somos los formados, los que tenemos una experiencia en un pregrado, en un posgrado, ¿cierto? Y en esa medida, digamos que ofrecerles a los niños una ruta que no debe ser impositiva tampoco, porque la idea es que ellos y nosotros aprendamos. Comparto el espíritu de la segunda pregunta, en el sentido de que aunque nosotros proponemos, no debemos tener una mirada que subyugue la del estudiante. El estudiante nos aporta, el estudiante nos enriquece. El joven, el chico, la chica, son nuestro fundamento, son la sustancia de nuestras instituciones, son la sustancia y el motivo de nuestro trabajo. O si no, simplemente pensemos lo relativamente entretenidos que son las jornadas sin niños dentro de la institución. No es que uno no comparta bien con los compañeros, pero sí se siente un vacío, hace más frío, ¿cierto? Se siente más vacío el espacio, porque ellos, sus historias de vida, sus preguntas, son nuestro fundamento. Carlos, ¿por qué le da tanta importancia a los que escriben la historia? A lo que está escrito en la historia y no a los protagonistas de la historia, a los sujetos de la historia, a las comunidades y los pueblos, con sus organizaciones y sus memorias con las cuales hacen historias.
Pues me parece importante como punto de partida. Ahí planteaba también que nosotros tenemos que tener un idioma particular antes de empezar a hablar la multidisciplinaridad que nos plantean las ciencias sociales. Tengo una valoración de estos documentos de los cuales tuve ocasión de leer algunos fragmentos, en el sentido de que abarcan mucho pero aprietan muy poco. Pretenden diluir dentro de muchos relatos, de muchas perspectivas, esto que también es importante. Como les decía ahorita en la primera pregunta, en las primeras dos preguntas, esos referentes son, vuelvo y lo digo, referentes, son puntos de apoyo, pero no tienen, o yo no los manejo así, no constituyen un punto fundamental. Obvio, las experiencias de mis estudiantes, la valoración que ellos hacen de sus entornos, de la realidad que ellos viven, también es importante. Como les decía en la sesión anterior de preguntas, es fundamental valernos de ellos también. Ellos son nuestra sustancia, vuelvo y lo repito. Y sus experiencias, sus preguntas, sus inquietudes constituyen elemento valioso, elemento fundamental y elemento que a nosotros, como formadores, también nos forma. Una pregunta un poco larga, pero voy a tratar de resumir. Está dirigida a Carlos Sanabria. ¿Por qué la preocupación de temas de deserción y resistencia puramente administrativos, cuando desgraciadamente el magisterio se ha enfrascado en estos debates que a mi modo de ver son más de forma que de contenido? Son referencias que no se pueden dejar de tener presentes porque a la larga, de manera directa o indirecta, terminan afectando nuestra práctica, nuestras ambiciones de trabajo con los chicos. ¿En qué sentido? En el sentido de que si usted, a los ojos de sus administrativos, tiene unos números de resistencia o de deserción demasiado altos, algo está pasando en su labor, algo pasa que usted no está cumpliendo con lo que debería hacer. El docente, y lo vuelvo y lo manifiesto desde una mirada más administrativa, nuestros coordinadores, nuestros rectores, debe mantener esta especie de clientela cautiva y pues saber venderle su materia, ¿cierto? Saber venderle su saber, saber venderle sus ideas a estos estudiantes, a esta comunidad educativa, pero el docente no está completamente autónomo en este trabajo. El docente está atravesado por una serie de dinámicas y seguramente ustedes saben, y el profesor Bernardo también algo ha mencionado en ese sentido, sobre la diferenciación que manejamos frente a los regímenes. Me refiero, régimen antiguo, régimen nuevo, esa división que aquí se plantea, que no fue para nada benéfica en términos de la fuerza del actor social que es el magisterio, pero que ha terminado generando una erosión en las ambiciones y en las prácticas de muchas personas, principalmente esos administrativos. No es que nosotros tengamos que agachar la cabeza y decir que sí, obvio, tenemos que mantener una mirada crítica, tenemos que mantener esa reflexión frente a esto que está pasando y frente a eso que caracteriza, querámoslo o no, esta práctica docente, dentro de la cual estamos ubicados los que trabajamos ciencias sociales y que también queremos el rescate de una cátedra histórica. Teniendo en cuenta que nuestro país es multiétnico y multicultural, ¿cuál es el papel de la historia y su enseñanza en la comprensión y análisis de nuestra realidad y qué herramientas desde sus experiencias pedagógicas se deben implementar para este desafío? Entonces tiene la palabra Carlos y luego el profesor Amaya y concluimos. Bueno, yo pienso que el papel que genera la historia y cualquiera de nuestras inquietudes frente a ella tiene que ver con el hecho de generar y de potenciar la puesta o la
la Inquisición, de cierta manera, no lo quiero decir de una manera negativa, sino el hecho de que el niño inquiera y cuestione su realidad. Tiene que darle elementos al muchacho para partir de su historia propia, partir de sus saberes, partir de sus experiencias y saber contextualizarlas en su momento presente. Si tiene esa inquietud, llevarlo también a que conozca cómo han sido estos cambios en las experiencias aplicadas a una mirada retrospectiva hacia el pasado. Entender, por ejemplo, como en el caso de la chicha, qué utilidad pudo haber tenido una campaña contra esta bebida popular en particular, cuál era la funcionalidad, ¿cierto? ¿Qué intencionalidades hay detrás de ciertas medidas, detrás de ciertos elementos que pueden parecer anecdóticos, pero que, si los ponemos en contexto, tienen más tela de la que cortar, de la que se puede ver a simple vista? La pregunta, el cuestionamiento, que está en la base de todo el proceso educativo, que está en la base de toda la teoría pedagógica, deben igualmente orientar esta labor, digamos así, o tomándolo desde esta mirada disciplinar en lo histórico y contribuir al joven para que amplíe, profundice su visión, su percepción de la realidad. ¿Qué elementos metodológicos o pedagógicos pienso yo que rescate la historia personal, de las perspectivas y de las miradas que él tiene del mundo, nos pueden servir a nosotros como insumos, nos pueden servir a nosotros como herramientas precisamente para impactarlos a ellos en los términos que a ellos les sean familiares, no tanto como para vulgarizar o quitarle misterio a esta cuestión de la historia, pero sí para ponerlo en perspectiva, para que él y ella sepan que de verdad, desde la historia, es mucho lo que él puede cuestionar, no necesariamente remitiéndose a las grandes figuras o a las grandes fechas, pero sí sabiendo que su experiencia es válida, que su pregunta puede tener una proyección y puede tener una manera de trabajarse fundamental que le permita a nuestro estudiante precisamente desarrollar y profundizar ese sentido crítico y analítico de su realidad propositiva. Muchas gracias, los esperamos más. Muchas gracias.